¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo vídeo de YouTube. Mira, si trabajas en la hostelería y eres de los que lleva tiempo intentando entrenar con cierta regularidad, pero al final pues siempre acaba pasándote lo mismo, es decir, que empiezas una semana súper motivado y entrenas 4 o 5 días y en cuanto que viene una semana un poquito más jodida de trabajo, se te va todo a tomar por saco, quédate porque este vídeo te interesa y mucho. Porque una de las cosas que más veo es precisamente esta. Pensar que para conseguir un buen físico necesitas entrenar 5 o 6 días a la semana, hacer sesiones infumables y organizar prácticamente tu vida alrededor del gimnasio. Y claro, si trabajas en un hotel o en un restaurante, eso sobre el papel, pues queda genial. El problema es intentar mantenerlo cuando tienes, pues que si un turno partido, cuando llevas todo el día de pie o cuando esa semana directamente no sabes ni a qué hora vas a terminar. Entonces, en este vídeo quiero enseñarte justo lo contrario. Cómo organizar tu entrenamiento para que puedas construir un físico fuerte, puedas ganar masa muscular y puedas progresar de verdad sin necesitar entrenar todos los días y sobre todo, sin que tu rutina se vaya a la mierda cada vez que el trabajo apriete pues un poco más de la cuenta. Y además quiero enseñarte una cosa que para mí es clave. ¿Qué tienes que hacer esas semanas en las que sabes perfectamente que no vas a poder cumplir con tu entrenamiento normal? Porque es justamente ahí donde creo que la mayoría falla. Bueno, por si no me conoces, mi nombre es Salvador Díaz y he trabajado durante más de 15 años dentro del sector de la hostelería, principalmente en hoteles y restaurantes, en ciudades como Madrid, Abu Dhabi, Ibiza o Londres. Bueno, actualmente ya no trabajo dentro del sector, pero evidentemente, después de más de 15 años, sé perfectamente lo que es intentar sacar tiempo para entrenar cuando tus horarios pues no te lo permiten. No te lo permiten y son un caos. Así que todo lo que voy a explicarte en este vídeo está planteado teniendo en cuenta precisamente esa realidad. Y no la realidad perfecta que uno ve en Instagram, sino la tuya. Y antes de meternos de lleno, te comento una cosa rápidamente. He creado una biblioteca privada en la que voy compartiendo recursos muy prácticos para personas que trabajan dentro del sector. Dentro vas a encontrar guías, plantillas, diferentes herramientas que te van a ayudar a organizar mejor tanto tu entrenamiento como tu alimentación y tu descanso. Todo esto teniendo en cuenta los horarios que tienes de verdad. Son recursos sencillos, muy directos y que puedes empezar a ponerlos en práctica desde el mismo momento en el que los recibes. El acceso es completamente gratuito. Simplemente dejas tu correo electrónico en el enlace que tienes debajo del vídeo y te llegará al momento a tu email. Así que échale un vistazo después porque 100% que te va a venir muy bien. Y ahora sí, vamos al lío. Lo primero que tienes que entender es que seguramente tu problema no sea que entrenas poco. Tu problema es que no tienes una estructura que puedas mantener a lo largo del tiempo. Y esto son dos cosas completamente diferentes. Porque a lo mejor tú eres perfectamente capaz de entrenar 5 días esta semana. La pregunta es, ¿eres capaz de seguir entrenando dentro de 3 meses cuando hayas tenido varias semanas con mucho trabajo, algunos cierres y estés bastante más cansado que ahora? Ahí es donde se ve realmente si el plan funciona de verdad. Porque tú y yo sabemos que empezar motivado es relativamente fácil. A todos nos ha pasado de venirnos arriba un lunes, comprarnos la ropita nueva para entrenar, buscar la rutina de entrenamiento que guardé en Instagram de mi influencer favorito y decir, ahora sí que sí, esta vez lo voy a hacer perfecto. Y el problema nunca suele estar ahí. El problema aparece cuando la motivación se apaga y empieza la vida real. La tuya. Entonces, lo primero que yo haría es quitarme de la cabeza esa idea de que necesitas entrenar 5 o 6 días para conseguir un físico realmente bueno. Esto no es verdad. ¿Que puedes hacerlo? Por supuesto que puedes hacerlo. Ahora, que puedas hacerlo no significa que lo necesites, y mucho menos si esa cantidad de entrenamiento hace que a las 3 semanas estés completamente reventado y termines dejando de ir al gimnasio. Para mí, en la gran mayoría de los casos, 3 o 4 entrenamientos semanales bien planteados son más que suficientes. Personalmente, me gusta muchísimo trabajar con 4 sesiones de alrededor de 1 hora aproximadamente, cuando la persona evidentemente pues puede hacerlo. Estamos hablando de unas 4 horas semanales.
O sea, 4 horas. Si haces números, no es ninguna barbaridad. Al final aquí, el problema no suele ser tanto encontrar 4 horas dentro de una semana de 168, sino que muchas veces intentas colocarlas en sitios en los que sabes perfectamente que no van a funcionar. Y eso es lo primero que tienes que cambiar. Es decir, no organizar tu vida alrededor del gimnasio, sino organizar el gimnasio alrededor de la vida que tú personalmente tienes ahora mismo. Porque si sabes que todos los viernes, por ejemplo, sales de un cierre completamente reventado, poner ahí el entrenamiento más duro de la semana, pues probablemente no sea la mejor idea. Y no porque seas vago, sino porque estás planteando el entrenamiento de una forma que va completamente en contra de tu propia realidad. Entonces, cuando sepas los turnos que tienes esa semana, busca primero cuáles son los huecos más realistas y no los huecos perfectos, los realistas. Y esto puede parecer una tontería, pero hazme caso que cambia muchísimo las cosas. Porque en lugar de levantarte cada día pensando a ver si hoy consigo entrenar, ya sabes de antemano cuando te toca hacerlo. Y eso elimina muchísima fricción. Ahora bien, aquí viene una parte importante. Tu semana ideal puede ser de 4 entrenamientos, pero eso no significa que todas las semanas tengas que hacer 4 entrenamientos sí o sí. Hay semanas en las que el trabajo pues sabemos que va a apretar más y precisamente por eso necesitas tener un plan B, porque si tu única opción válida son 4 entrenamientos y por ejemplo imagínate que esa semana puedes hacer solamente 3, déjame decirte que no has fallado. Simplemente has hecho 3 entrenamientos. Fin. Que ya está muy bien. El problema viene cuando piensas, como esta semana no puedo hacer los 4 entrenamientos, pues ya empiezo la siguiente. Y al final acabas haciendo ninguno. Eso sí que es un problema. Por eso para mí hay un mínimo que tienes que intentar proteger. Tu estructura habitual puede ser 4 sesiones, pero sabes que en una semana complicada, 3 siguen manteniéndote perfectamente dentro del proceso. Y si viene una semana extremadamente jodida y solamente puedes hacer 2, pues haces 2 mejor que 0. No vas a perder todo tu físico ni tu progreso por entrenar 2 días durante una semana. Lo que sí te hace daño es desaparecer un mes entero porque estabas esperando recuperar la rutina perfecta. Y esto es imposible en la hostelería. Entonces, creo que esto es fundamental entenderlo. O sea, ten en cuenta que la consistencia no significa hacer exactamente lo mismo todas las semanas. La consistencia significa que aunque la semana cambie, que sabemos que va a pasar, tú sigues teniendo alguna versión del plan que puedes cumplir. Y ahí es donde cambia absolutamente todo. Otra cosa que tienes que tener es una versión corta de tus entrenamientos, porque a veces sí tienes un hueco para entrenar, pero a lo mejor no tienes una hora para hacerlo y solo tienes 30 minutos. ¿Qué es lo que pasa? Pues que aquí mucha gente lo que se dice es, para media hora, pues ya no voy. Y digo yo, ¿por qué no? Si tienes 30 minutos, puedes hacer perfectamente la parte más importante de toda la sesión de entrenamiento. Coges los ejercicios principales, haces un entrenamiento mucho más directo y el resto lo dejas fuera. Ya está. O sea, no necesitas meter con calzador todo lo que está escrito en la rutina y tampoco tienes que ir corriendo por el gimnasio como un loco intentando hacer una hora de entrenamiento en 25 minutos. O sea, simplemente prioriza. Ese día haces lo importante y te vas. ¿Es lo ideal? No. ¿Cumple su función? Perfectamente. Y además mantiene algo que para mí tiene mucho más valor, que es la sensación de continuidad y de consistencia. Esto es muy importante. Es decir, sigues dentro de la rueda, sigues entrenando y no has cortado completamente todo el proceso. Porque el problema es que cuando empiezas a saltarte sesiones, después cuesta bastante más volver de lo que parece. Sin embargo, si haces una versión reducida, pues tu rutina sigue en pie. Por cierto, si esto que te estoy contando te está sirviendo y quieres que siga compartiendo contenido pensado específicamente para personas que trabajan en hostelería, puedes suscribirte al canal, déjame un like, que me ayuda muchísimo a que esto pueda llegar a más gente del sector. Y nada, seguimos con algo muy importante. Otro error que veo muchísimo es pensar que entrenar bien significa acabar completamente destrozado. Y no. O sea, puedes y vas a terminar cansado, evidentemente porque estás entrenando, pero que salgas del gimnasio sin poder bajar ni unas escaleras no significa que hayas hecho un entrenamiento increíble. Significa que te has pegado una paliza y esto son dos cosas totalmente diferentes. O sea, tú no vas al gimnasio simplemente a cansarte.
vas a provocar un estímulo que obligue al cuerpo a adaptarse. Quieres ganar fuerza, quieres desarrollar masa muscular, quieres eliminar grasa y, en definitiva, quieres mejorar tu salud física. Y para eso necesitas entrenar con intensidad, sí, pero también necesitas poder recuperarte. Sobre todo teniendo en cuenta que después tienes una vida normal y, en tu caso, además, probablemente una vida bastante activa. Porque dependiendo del puesto puedes pasar muchas horas andando, de pie, cargando cosas, trabajando con calor o directamente bajo estrés constante. Y todo eso cuenta, y mucho. O sea, tu cuerpo no diferencia entre este cansancio viene del entrenamiento y este viene del restaurante. Para el cuerpo es todo lo mismo. Por eso no puedes copiar exactamente el entrenamiento de una persona que tiene una vida completamente diferente a ti y esperar que evidentemente pues te funcione a ti. Eso es imposible. A lo mejor esa persona pues duerme 8 horas, 8 o 9 horas, trabaja sentada, tiene muchísimo más margen para recuperarse que tú, y tú, sin embargo, pues has dormido a lo mejor 6 o 7 y llevas 9 horas de pie. Entonces, evidentemente, algo habrá que ajustar. Eso no significa que tengas que entrenar flojo, ¿eh? O sea, quiero dejar esto claro. Una cosa es adaptar el entrenamiento y otra muy diferente es empezar a buscar excusas para no esforzarte. O sea, si vas a entrenar, tienes que ir a entrenar. Tienes que acercarte a un nivel de esfuerzo que produzca resultados y tienes que intentar progresar siempre. Pero una vez dicho esto, tienes que hacerlo, evidentemente, con cabeza. Si vienes de dormir fatal durante varios días y estás completamente hecho polvo, pues quizás ese no sea el momento para intentar hacer tu mejor entrenamiento del año. Puedes entrenar, pero simplemente pues reducir un poco el volumen, o hacer una versión más corta de tu entrenamiento, o directamente mueves la sesión si sabes que al día siguiente vas a estar mucho mejor. Eso no es falta de disciplina, eso es saber gestionar la fatiga. Ahora, cuidado, porque esta parte tiene un pequeño peligro, y para mí ese peligro es que empieces a confundir estar cansado con no tener ganas, porque sabemos que no es lo mismo. O sea, hay muchos días en los que no te va a apetecer entrenar, eso es normal, nos pasa a todos, a mí tampoco me apetece siempre, y si esperas tener motivación, pues, amigo, mal vamos. Entonces, muchas veces estás sentado en casa pensando, ¡buah! Estoy cansadísimo, vas al gimnasio, empiezas a calentar y resulta que sacas el entrenamiento de tu vida. Entonces, tienes que empezar a conocerte un poquito mejor. Y una cosa es tener pereza y otra llegar realmente con fatiga importante porque has dormido 4, 5 o 6 horas y llevas varios días de muchísimo trabajo. Lo bueno es que con el tiempo aprendes perfectamente a distinguir la una de la otra. Y aquí entramos en otro punto que para mí es clave. ¿Qué entrenamiento tienes que hacer realmente? Porque hoy en día tienes millones de rutinas. Te metes en internet y cada persona te dice una cosa. Uno te dice que tienes que entrenar 6 días, otro te dice que solamente necesitas 2, otro que hace torso-pierna, otro que hace push-pull legs, otro full body, y al final acabas con un caos mental más grande del que tenías al principio. Entonces, quiero que te quedes con esto. La realidad es que existen muchas formas de organizar bien un entrenamiento. No hay una única distribución mágica. Esto no está escrito en piedra. Puedes obtener muy buenos resultados con varias estructuras diferentes siempre que estén bien planteadas. Importante. Entonces, más que obsesionarte con encontrar la rutina perfecta, tienes que buscar una que encaje única y exclusivamente contigo y que cubra lo que realmente tú necesitas. Para una persona que puede entrenar 4 días, por ejemplo, una distribución torso-pierna puede funcionar perfectamente. Es una de mis favoritas. Tienes 2 entrenamientos de torso y 2 de pierna. Sencillo. Y si entrenas, por ejemplo, 3 días, puedes utilizar perfectamente una estructura de full body o cualquier otra distribución que te permita trabajar suficientemente toda la musculatura. La clave no es el nombre de la rutina, la clave es que tú puedas progresar con ella. Porque ese es otro punto en el que muchísima gente falla. Entrenan, pero no tienen ni idea de si están progresando. Van al gimnasio, hacen unas cuantas máquinas, sudan, terminan cansados y se van. Pero pregúntales cuánto peso utilizaban hace 3 meses. No tienen ni idea. ¿Cuántas repeticiones hacían? No tienen ni idea. Si su técnica ha mejorado, ni idea. Entonces, ¿cómo cojones sabes si estás avanzando o no? Por eso yo siempre recomiendo, pero esto siempre, registrar los entrenamientos.
No tienes que montarte un Excel de la NASA. Simplemente saber qué has hecho. Es decir, ejercicio, peso y repeticiones. Fin. Y de esa manera, la siguiente vez que vayas al gimnasio, sabes qué es lo que tienes que intentar mejorar. Quizás pues haces una repetición más con el mismo peso, quizás ya has llegado al límite de repeticiones y puedes subir un poco la carga, quizás mantienes exactamente el mismo peso, pero esta vez lo haces con una técnica muchísimo más pulida. Todo es progresar. Y cuando esa progresión se mantiene durante meses, tu cuerpo cambia. Así de sencillo. Y por cierto, no necesitas cambiar los ejercicios cada semana para sorprender al músculo, ni ninguna historia de estas raras. De hecho, si te la pasas cambiando todo continuamente, lo único que estás haciendo es complicar muchísimo el hecho de medir y saber si estás o no estás mejorando. Entonces, mantén una base estable, aprende bien los ejercicios y hazlos con una técnica correcta. Para mí la técnica es súper importante. Y poco a poco pues vas progresando sobre esto. No tiene mucho más misterio. Ahora bien, también quiero hablarte de algo bastante habitual cuando empiezas a tomarte en serio el entrenamiento. Y es querer hacerlo todo a la vez. Quieres ganar músculo, perder grasa, correr, hacer 5 entrenamientos de fuerza, meter cardio, jugar a fútbol el domingo y además recuperarte perfectamente. Y claro, llega el jueves y estás reventado. Tío, tienes que simplificar y priorizar. Si tu objetivo principal ahora mismo es construir un físico fuerte y definido, el entrenamiento de fuerza tiene que ser una de tus prioridades. Eso no significa que no puedas hacer cardio. De hecho, algo de trabajo cardiovascular es siempre muy interesante, pero tiene que complementar al objetivo principal, no competir constantemente contra él. Y en este punto vuelve a entrar tu trabajo, porque si ya estás haciendo 15 o 20.000 pasos diarios, quizás no necesitas meter mucho cardio extra solamente porque te han dicho que hay que hacer cardio. Todo esto depende muchísimo del contexto personal. Esa palabra es importantísima, contexto. No existe una recomendación perfecta aislada de la vida que tú ya tienes y precisamente por eso tu entrenamiento tiene que estar adaptado a ti. Por cierto, muchos ejemplos más concretos sobre entrenamiento, ejercicios, cómo organizar la semana según los turnos. Esto lo voy compartiendo en mi Instagram, así que si te interesa, puedes seguirme por allí. Te voy a dejar el enlace debajo del video. Y quiero volver a algo que te decía al principio porque para mí es probablemente lo que más diferencia a una persona que consigue mantener resultados de otra que siempre está empezando. Te hago una pregunta. ¿Qué haces cuando tienes una semana mala? Porque tarde o temprano sabemos que esa semana van a aparecer, y más en la hostelería. O sea, imagínate que esta semana tenías 4 entrenamientos y al final solamente has hecho uno. Vale, pues ha pasado. ¿Qué es lo que haces ahora? Pues fácil. La semana siguiente vuelves y listo. No tienes que intentar meter 7 entrenamientos para compensar. No tienes que castigarte, no tienes que pensar que has perdido todo el progreso que habías conseguido. Vuelves a tu rutina y si llevas bastante tiempo sin entrenar, pues evidentemente puedes bajar un poco las cargas los primeros días e ir recuperando sensaciones. Pero nada más. Es que veo mucho una tendencia bastante grande a dramatizar cuando rompemos una rutina. Te saltas una semana y parece que tienes que volver a empezar completamente desde cero. No, tío. No estás empezando desde cero, simplemente has tenido una semana mala. El problema empieza cuando esa semana se acaba convirtiendo en 4, porque sigues esperando al lunes perfecto para volver. Y esto, trabajando en hostelería, es todavía mucho más importante, porque vas a tener temporadas así, vas a tener semanas bastante tranquilas y después te puede venir una época en la que el trabajo se multiplique por 5. Entonces, quizás durante ese periodo no progresas al mismo ritmo. Esto es normal, no pasa absolutamente nada. Tu objetivo durante esas semanas puede ser simplemente mantener y cuando el trabajo vuelva a bajar un poco, pues aprietas otra vez. Eso también forma parte de entrenar de forma inteligente. No todas las semanas tienen que ser semanas de récord y perfectas. A veces mantener ya es un gran logro, sobre todo si la alternativa era no hacer absolutamente nada. Entonces, si mañana quisieras empezar a aplicar todo esto, ¿qué haría yo? Primero, miraría mi semana completa y real. No la semana ideal, la real. Y a partir de ahí decidiría cuántas sesiones puedo entrenar de forma bastante segura. Si puedes hacer 4, perfecto. Si sabes que ahora mismo 4 te van a durar 15 días y después vas a abandonar, empieza por 3. Después
elegiría una estructura sencilla que me permita entrenar todo el cuerpo y repetir los ejercicios el tiempo suficiente para poder progresar. Y por último, tendría claro qué voy a hacer cuando la semana se complique. Si normalmente entrenas una hora, tienes que saber qué ejercicios se quedan cuando solamente tengas 30 minutos. Y si tu semana normal son 4 entrenamientos, tienes que saber qué 3 vas a priorizar cuando no puedas cumplirla completa. Con eso ya tienes muchísimo ganado, porque es que simplemente has dejado de depender de que todo te salga perfecto. Y ese es realmente el objetivo, que el entrenamiento deje de ser una cosa que haces cuando tu vida está perfecta y ordenada y se convierta en una parte de tu vida que sabes adaptar según la situación. Porque es que para conseguir un físico fuerte y realmente cambiar tu cuerpo, no necesitas hacer ninguna locura, simplemente necesitas mantenerlo en el tiempo, necesitas progresión y necesitas consistencia. Eso es todo. Un entrenamiento bien planteado, hecho con suficiente intensidad y mantenido durante meses va a hacer muchísimo más por ti que la rutina más espectacular del mundo hecha solamente durante 3 semanas. Entonces, quédate con esto. No busques entrenar más, busca entrenar mejor. No busques la rutina perfecta. Busca una estructura que tú seas capaz de sostener. Y cuando llegue una semana complicada, no abandones. Simplemente adapta, porque recuerda que una mala semana no va a destruir tu progreso. Lo que realmente lo destruye es utilizar esa mala semana como excusa para dejarlo durante un mes. Y evidentemente, ten en cuenta que el entrenamiento no funciona de forma aislada. Esto ya lo sabemos. Puedes hacer todo esto perfectamente, que si comes fatal y no descansas absolutamente nada, vas a limitar muchísimo los resultados. Por eso, entrenamiento, alimentación y recuperación tienen que trabajar juntos. Pero dentro del gimnasio, tu trabajo es bastante sencillo. Dar al cuerpo un estímulo suficiente, progresar con el tiempo y hacerlo de forma que puedas mantenerlo. Nada más. Si consigues esto, ya estás haciendo muchísimo más que la mayoría. Y si ahora mismo te encuentras en esa situación de querer entrenar, de empezar continuamente de cero y no conseguir mantenerlo porque tus horarios te desmontan la semana cada 2x3, puedes escribirme directamente por Instagram, me cuentas brevemente en qué trabajas, qué horarios tienes, cómo estás entrenando ahora mismo y qué es lo que más te está costando. No es necesario que escribas un testamento, simplemente con que me expliques un poquito tu situación, pues es más que suficiente. Y yo personalmente, no hay setters ni nada, soy yo. Yo personalmente voy a leer tu mensaje y te diré con total sinceridad si considero que puedo ayudarte y evidentemente cuál sería el siguiente paso. Tienes mi Instagram debajo del video y recuerda también que tienes el acceso gratuito a la biblioteca privada donde voy a ir compartiendo recursos que te ayudan a organizar todo esto muchísimo mejor. Así que nada más, espero que este vídeo te haya servido, que te haya gustado y sobre todo que te haya quitado de la cabeza esa idea de que para conseguir resultados tienes que vivir dentro del gimnasio. Tío, no necesitas organizar tu vida alrededor del entrenamiento. Necesitas un entrenamiento que sea capaz de funcionar dentro de la vida que tú ya tienes. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.